Hicieron un proyecto en CAD, lo hicieron en BIM. La diferencia es enorme, se han normalizado los sobrecostos. Esto es, digamos, una visualización de ese punto en Navis y aquí fue como quedó en obra. Dicho esto, pues también quiero mencionar esta gráfica que tenemos aquí en donde se ve pues la relación entre el diseño tradicional que tengo en AutoCAD al diseño en BIM. BIM no es un software, quiero aclarar eso. BIM involucra muchas herramientas en las cuales me permiten visualizar mejor el proyecto, diseñar de una manera mejor, controlar, planear muy bien nuestro proyecto. La idea de todo esto del BIM es que yo haga un modelo 3D, un modelo virtual, que lo construya virtualmente como realmente lo voy a ejecutar. Ese es el secreto de esto. Eso conlleva a que esta curva 4, que es el proceso de diseño que busco, que es el BIM, pues voy a tener proceso inicial de diseño e ingeniería, pues mayor esfuerzo, mayores recursos, es un poquito más importante el esfuerzo que hago al principio, pero después en procesos de licitación, ¿qué voy a tener? Voy a tener unas cantidades más ciertas, más seguras, en donde la persona que está del otro lado cotizando o haciendo su proceso de licitación, pues no va a tener que tener ese gap o esa cantidad de más como para asumir tal vez esa falta de coordinación. Entonces eso va a hacer que el proyecto no tenga esos sobrecostos ahí inmersos. En construcción va a ser mucho más limpio porque ya sé por dónde va cada una de las especialidades, cuál es el orden de instalación que tiene cada uno de los sistemas, o sea, puedo planear muy bien la obra con estas herramientas. Y en operación es mucho más fácil porque en operación voy a tener el modelo 3D en donde cualquier mantenimiento es mucho más fácil. Tengo la hoja de vida de todos los elementos, tengo la información centralizada. En cada elemento que yo pique o de clic voy a tener todas las propiedades de ese elemento, sé por dónde va, no me toca, digamos, empezar a romper cielos rasos para mirar dónde está cada una de las redes. Entonces tiene unas condiciones de facilities que hace que el proyecto sea mucho más exitoso y fácil de operar y pues obviamente mucho más económico. El diseño tradicional al principio pues sacaba rápido los proyectos y sacaba, pero en obra, si ustedes miran la curva 2 es Dios, o sea, pasaban muchas cosas y es muy normal el sobrecosto y el tiempo y las correrías para poder entregar por tantos imprevistos que se presentaban. Entonces, aquí hay unas grandes ventajas que se reducen los errores en un 41%, la interacción con los propietarios, los costos asociados a los materiales, las cantidades del proyecto, lo que les mencioné ahorita, pues está inmerso acá. Algo muy importante como ingenieros de proyecto. Ustedes como ingenieros de proyecto o encargados de su edificación tienen que tener en cuenta una cosa y es que no todo va a ser el uso de modelos BIM. Si bien es cierto, es indispensable tener nuestros modelos BIM, hay algo muy importante del rol que tiene un ingeniero en el desarrollo de las edificaciones. Uno que pues es la coordinación técnica y arquitectónica que conlleva a que ustedes estén pendientes de la revisión de los entregables de su consultoría, llámese estructural, hidrosanitario, bueno, todos los que tengan a cargo, ya más adelante los vamos a ver, pero es velar porque digamos que todas las requerimientos del proyecto a nivel de stakeholders, ya sean normativos, del promotor del proyecto, del cliente, de su compañía, pues se cumplan. La revisión de especificaciones, materiales, sistemas, equipos, importante. Muchas veces no se tiene un trabajo juicioso de revisar el tipo de material, alternativas de materiales, mirar la tendencia que hay de materiales, mirar nuevos sistemas para las edificaciones. Siempre habrá una manera mejor de hacerlo, poder evaluar eso a través de un análisis de CAPEX y OPEX. No sé, un sistema de calentamiento de agua con paneles solares versus un sistema de calderas. O si quieren, digamos, hablando un poco más en detalle, podemos reutilizar aguas lluvias, aguas grises para aprovecharlas en sanitarios y orinales de algunos baños públicos. Ese tipo de cosas juega un papel muy importante ustedes como ingenieros de proyecto poder hacer esa coordinación técnica y arquitectónica. Y también un tema de sostenibilidad que a través de su asesor de sostenibilidad puedan contemplar todas estas estrategias de sostenibilidad, ya sea que se vayan a certificar en algún
tipo de certificación o ya sea un tema de política o cultural que ustedes quieran adoptar esos lineamientos siguiendo algún estándar de sostenibilidad como el LEED, que es uno de los más usados en Colombia y en Latinoamérica. ¿Qué más hacemos como ingenieros de proyecto? La coordinación de interferencias. Sin lugar a dudas, sí es muy importante que ustedes detecten esas colisiones, mirar si constructivamente el elemento está bien modelado, porque si bien es cierto que no se estrella con ninguna otra de las redes y digamos que ya tiene un recorrido limpio, pues tal vez no tiene la altura libre para que pase un vehículo, digamos una tubería que quedó a 2 metros, pero en un parqueadero necesito 2,20. Entonces, ese tipo de análisis, esa coordinación es muy importante, digamos, como criterio de ingenieros, que aprovechar la herramienta de los modelos BIM para eso. Y en cuanto a documentación, esto es algo muy, muy importante, ingenieros, y es que ustedes verifiquen esa coherencia de la información, que lo que está en planos esté en especificación y esté en su presupuesto o en su detallado, en su itemizado y con sus memorias de cálculo. Es algo muy importante porque muchas veces nos hemos encontrado, por ejemplo, que en planos aparece un equipo de bombeo, no sé, estoy diciendo de 500 galones por minuto, y resulta que en la especificación está de 750 o de 1000 y en el itemizado aparece de pronto de 1000 también o de 500 o viceversa. Entonces se presenta ese tipo de incoherencias. A su vez también la especificación, de pronto dejamos especificaciones muy abiertas en donde podemos tener elementos que no nos brindan algún tipo de seguridad o no cumplen con las expectativas que tenemos del proyecto, y cuando llegan los procesos de licitación se adjudican y una vez puestos en obra ya es muy difícil reversar la decisión debido a la falta de poder limitar esa especificación del proyecto desde el diseño. Entonces es muy importante que esos documentos hablen por sí solos. Importante que ustedes, digamos, dentro del uso de los modelos BIM no se tenga una doble vida en AutoCAD, que toda la información sea extraída de los modelos. Es decir, que yo pueda sacar las cantidades de cada uno de los modelos para poder tener una certeza de esas cantidades y verificarlas con las que tengo que me está entregando el consultor. Otro rol importante que tenemos durante el proceso de la ingeniería de valor en el desarrollo de edificaciones desde el diseño es el acompañamiento técnico que tenemos, que es el soporte técnico que se da a nuestro partner de arquitectura, a nuestra área de planeación que está haciendo las cabidas y las factibilidades del proyecto para saber si lo que estamos desarrollando está entrando en órdenes de magnitud y en rentabilidad del proyecto. En proyectos, digamos, en donde se tienen licitaciones y estoy haciendo procesos de compras, es importante verificar y hacer esa revisión de lo que nos están entregando, que si especificamos un Mercedes-Benz nos lo estén entregando y no nos entreguen un San John. Y lo otro es pues la planeación de los procesos constructivos y el acompañamiento a obra que damos. Entonces, esto es un rol muy importante. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un rol muy importante en el desarrollo de edificaciones que requiere un conocimiento integral de todas las especialidades. Usualmente los ingenieros civiles tal vez somos fuertes en estructura, hidráulica, geotecnia, pero descuidamos un poco la formación en otras especialidades y eso es lo que el día de hoy les vengo a mostrar. Entonces, dentro de la ingeniería de valor hay unos interrogantes que son muy importantes cuando iniciamos un proyecto y es, oiga, ¿cuáles son los estudios técnicos que necesito involucrar de acuerdo al tipo de proyecto que tengo? Si es un hotel, un hospital, un edificio de oficinas, un edificio de vivienda, entonces es poder tener esa claridad de, bueno, voy a hacer mi proyecto, ¿qué estudios técnicos necesito? ¿Y cuál es el alcance de cada estudio? ¿Cuál es el entregable? ¿Cómo es el proceso de diseño? ¿Cuáles diseños o consultorías conllevan a un modelo BIM? Porque no todo es, digamos, un modelo de Revit, sino que puede ser un estudio que sirva de insumo para otra especialidad. ¿Cómo coordinarlos exitosamente? ¿Cómo realizar la gestión de esa información? Y cómo conformar el equipo del proyecto. Entonces, esto es algo muy importante de la ingeniería de valor en el desarrollo de los diseños para construcción. Entonces, hablando un poco de los diseños técnicos en las edificaciones,
Tal vez solo pensamos en estructura y en las hidráulicas y eléctricas, pero si se dan cuenta, esto es basado mucho en la experiencia de edificaciones. Estos diseños pueden, en algunos casos, sí o sí son para todos y en otros casos, dependiendo del tipo de proyecto, voy a tener ciertos estudios. Para el desarrollo de la estructura necesito una topografía, estudio de suelos, estructura, diseño de elementos no estructurales. También puedo tener un estudio de vulnerabilidad sísmica o de remoción en masa, entonces hay otro tipo de estudios que también afectan la estructura. Diseño de redes húmedas como suministro de agua, desagües, red contra incendio, protección de recintos especiales ya sea por un sistema high fog o un agente limpio, una red de ACPM para llenar las plantas de emergencia o si la bomba es diésel, la bomba de incendio es diésel, entonces poderla abastecer, una red de gas natural, plantas de tratamiento, por si va a tener plantas de tratamiento de aguas como una planta de aguas residuales industriales o si tengo un proceso de comidas, una zona de comidas, nuestra normatividad nos obliga a tratar esas aguas, entonces necesito hacer una planta de tratamiento. O si bien voy a tener un sistema de reutilización de aguas, entonces necesito tratar el agua gris, que voy a recoger las aguas de las duchas y lavamanos y la voy a captar, hacerle un tratamiento de desinfección para su reutilización. Si voy a tener una planta de tratamiento de aguas lluvias, entonces también poderla tratar, mezclar con las aguas grises y poderla bombear, por ejemplo, en unos sanitarios y orinales de baños públicos, un sistema de calentamiento de agua, sistema de riego para paisajismo o para un campo de golf o una cancha de fútbol, entonces también es importante contemplar esa especialidad. En cuanto a climatización, el input muy importante, el bioclimático que me define la orientación del edificio, la rosa de los vientos, si puedo tener ventilación natural, cuál es la incidencia solar, sol de día, sol de mañana, qué temperatura se espera. Entonces es un estudio bastante importante y a su vez con el de la fachada que me define las propiedades del vidrio y de la soleación que pueda tener y de la incidencia solar hacia el interior para que el sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica pues tenga su buen input para el desarrollo. En cuanto a redes secas, tenemos el diseño eléctrico, telecomunicaciones, puesta a tierra y apantallamiento. Tenemos otros estudios también como audio y video, si va a tener algún auditorio, algunas salas, un coworking, iluminación, control de iluminación, seguridad humana, señalización de emergencia, señalización, digamos, informativa, control de acceso, transporte vertical que me define el número de ascensores y va a tener, digamos, escaleras eléctricas, rampas, elevadores, plataformas de carga, diseño acústico, residuos sólidos, todo lo que es el plan de gestión integral de residuos sólidos. Esto es algo también muy importante que hoy en día la normatividad local, el POT de Bogotá ya empieza, o en Colombia, digamos, de manera general, ya empiezan a volverse importante esta gestión de residuos debido a la importancia que tenemos de reciclar. El sistema de limpiezas de fachadas, digamos, en edificios de gran altura es importante mirar, bueno, ¿cómo vamos a hacerle el mantenimiento a la fachada? Entonces también hay que contemplar un sistema el cual requiere, digamos, unas condiciones muy particulares, estructurales, eléctricas, hidrosanitarias, que conllevan a tener un estudio juicioso de ese elemento. Estructuras de pisos, cuando hablo de pisos es los pisos per se, cuando los voy a estampillar o lo voy a ejecutar los pisos a diferentes niveles de la estructura, pues conlleva a tener una estructura muy juiciosa que me permita pues garantizar que no se me vayan a presentar esas posventas. Movilidad de parqueaderos, un estudio que me determina cómo es la cola al ingreso o a la salida y durante la operación que tenga mi edificio, las impermeabilizaciones que vaya a tener de las zonas húmedas como tanques, duchas, piscinas, saunas, jacuzzis, todas esas zonas, digamos, conllevan a tener unas especializaciones muy detalladas que hacen que tenga que analizar diferentes elementos y contemplarlos con la arquitectura. Otra consultoría es la localización de extintores, de acuerdo pues con la normatividad que me aplique. Y entre otros estudios especiales tenemos, si va a ser algún helipuerto, sistemas de aquietamiento de pronto por algún tema de tratamiento de aguas de medicina nuclear, protección radiológica por si estoy en un entorno médico y tengo unas salas de rayos X, de resonancia magnética o unos aceleradores lineales, poder hacer pues digamos ese blindaje
y determinar cómo debo hacerlo. De pronto, cuando tengo zonas muy complejas de equipos, es importante tener la coordinación de todas las redes y sistemas que permitan la adopción de nuevas tecnologías. Es decir, que si voy a tener un resonador magnético, independientemente de la marca que elija, desde el diseño pueda dimensionar el espacio para albergar a cualquier fabricante. Llamado enfermería, cocina y panadería, muchos hoteles, zonas, digamos, de producción que requieran pues una alta demanda de alimentos, es importante que ustedes en sus proyectos contemplen cocina y panadería, gases medicinales, correo neumático. Esto es un sistema que se usa para transportar valores, para transportar medicamentos, muestras de laboratorio. Entonces es otro sistema alternativo que puedo tener. Lavandería, piscinas y zonas húmedas, amplificación de señal de telefonía celular. Muchas veces en nuestras edificaciones, por la presencia de tantos muros de concreto y la densidad que tengo al interior, hace que la señal de celular per se que tiene el operador no ingrese al proyecto y tenga que amplificar la señal hacia el interior. Sonido ambiental. Otra consultoría son soportería y anclajes de todos los sistemas. Esto es algo muy importante que por lo general siempre se deja a un lado, y nuestra NSR10, nuestra norma sismo resistente, obliga a tener un tipo de diseño de soporte y anclaje especial dependiendo del tipo de infraestructura que esté haciendo. Por ejemplo, un hospital es un grado de desempeño superior que exige que todos los anclajes sean dúctiles. ¿Eso qué quiere decir? Que ante un sismo la edificación debe seguir operando, no tiene por qué pasar lo del terremoto de Chile, que si bien es cierto el aeropuerto estructuralmente no le pasó nada, las redes se descolgaron y pues salió de operación. En un hospital es la vida de los pacientes y no puedo permitir que las redes se caigan, se descuelguen. Entonces los anclajes son unos anclajes especiales que son anclajes sísmicos. ¿Eso qué quiere decir? Que son para concreto fisurado, que su rosca o la manera como se anclan al concreto van en dos direcciones y permite que a pesar de que el concreto se fisure, siempre va a estar, digamos, ahí y no se va a descolgar. Entonces, de todos estos estudios, obviamente pueden haber más especialidades, pero estos son los estudios principales dentro de las edificaciones acorde con su uso, y prácticamente el 50% conllevan a modelos, digamos, de Revit o Archicad, pero no todos. Entonces, es importante que ustedes sepan y vayan formándose de manera integral, digamos, de ver cómo se dimensiona un proyecto y qué se modela, qué no, y qué debo tener en cuenta para de input o de insumo para el desarrollo de cada uno de los sistemas. En cuanto a la sostenibilidad, como les mencionaba, es un gran pilar que tenemos hoy en día en el desarrollo de